Saludos cordiales jóvenes, bienvenidos al video donde explicaremos cómo crear una placa, una PCB utilizando el software de Eagle. Muy bien, empecemos viendo la instalación o la carpeta donde se instala Eagle. Por defecto debe estar en C, el nombre de la versión de Eagle, y dentro tendremos las siguientes carpetas y archivos. Lo que nos interesa, jóvenes, es revisar la carpeta LBR. Dentro de esta carpeta, jóvenes, ustedes van a tener todas las librerías que pueden utilizar dentro del diseño, tanto de esquemático como PCBs del Eagle. Se fijarán que ustedes tienen menos carpetas, es porque yo he tenido la necesidad de agregarle algunos componentes que por defecto no vienen en Eagle, como por ejemplo, ¿qué cosa? La Raspberry. Entonces tengo aquí librerías de la Raspberry, correcto, Atmega, el 328p, Arduinos, ¿sí? Carpetas de Arduinos. Entonces, dentro de esta carpeta de LBR, ustedes pueden descargar de internet de personas que hayan desarrollado alguna librería para trabajar con componentes que no vienen por defecto a Eagle, y se vuelve un software un poco más completo. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de personas en su comunidad que aportan mucho para que Eagle siga pudiéndose diseñar los diferentes circuitos. Muy bien, entonces una vez que ya sabemos que aquí están nuestras librerías, pues iniciemos que por Eagle. En este caso yo tengo la versión 7.6. La primera ventana que aparece es el panel de control. En este panel de control, lo más importante por ahora, lo que debemos aprender es administrar las librerías que hemos visto en esa carpeta. Van a ver que todos los nombres son tal cual como aparecieron en la carpeta que estábamos revisando anteriormente. Aquí, jóvenes, para que estén incluidas las librerías que ustedes tienen en la carpeta LBR, tienen que estar con el redondito verde, porque si están, le voy a dar clic sobre ese punto, si están en el plomo, significa que no están agregados. Entonces debemos de tenerlo de color verde. Hagamos un ejemplo acá, por ejemplo, las Raspberries están en plomo. Entonces significa que si yo quiero diseñar un circuito y quiero agregar algún componente como la Raspberry, ¿sí?, no va a aparecer entre la lista. Entonces lo selecciono, ¿sí?, y lo agrego, y ahora sí puedo hacer una placa en donde tenga el encapsulado de la Raspberry. Muy bien, entonces empecemos a crear un esquemático. Vamos a File, New, Schematic. Aparece una nueva ventana que es denominada esquemático. Por defecto le pone un nombre al esquemático con extensión SCHD, Untitled, sin título, ¿sí? Ya vamos a ponerle nosotros un nombre. Veamos qué tenemos en el ambiente de esta ventana de esquemático. Tenemos primero una barra de menús, una barra estándar, ¿sí?, de diseño o de carpetas, ¿no? Acá podemos abrir, guardar, imprimir, ¿sí?, y otras características que puede trabajar dentro del diseño. Aquí tenemos la grilla, ¿sí?, la grilla, la que nos va a ayudar a ver cuánto por cuánto o en qué razón yo me muevo dentro del canvas, ¿sí? Al rato también vamos a ver las herramientas para editar todos los elementos dentro del canvas, que sería el circuito o el esquemático o el PCB en su defecto. En este caso estamos en esquemático, debería de ser todos los componentes del esquemático. Muy bien, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, acá hay información, hacer una vista, las capas, una nueva marca, mover, copiar, eliminar, adicionar, smash, que vamos a ver más adelante que es muy importante, hacer cables, ponerle texto y corregir los errores eléctricos que se puedan ver, ¿sí? Entonces veamos, como no tenemos ningún elemento, lo primero que tenemos que hacer es add. Presionamos en add, y como es la primera vez, siempre se demora cargando dichas librerías que hemos mencionado anteriormente. Una vez que ya hayamos cargado, las siguientes veces que abramos add va a ser inmediato. Muy bien, vamos a diseñar un circuito que nos controle un relé a través de una salida digital. En este caso vamos a necesitar empezar a realizar espadines, 3 espadines, y espadines se coloca con el siguiente, o se busca con el siguiente filtro: asterisco, que significa
cualquier adicional, o sea, cualquier letra adicional que contenga la letra o el texto de con, con, que podría decirse conector, por eso está colocándose eso de ahí, asterisco, que contenga adicionalmente algo, espacio, AMT, asterisco, que significa que también contenga un espacio y luego AMP y cualquier otro texto. Asterisco significa cualquier texto adicional. Entonces yo le doy enter y me hace un filtrado de todas las librerías que contienen dicha coincidencia, ¿sí? Se fijarán que ahí está con AMP. Entonces lo que nos va a interesar a nosotros es con AMP Quick. Estos son los que se refieren a los espadines, ¿sí? Entonces en nuestro caso vamos a necesitar 3 espadines, ¿sí? Colocamos ahí en M03 y le ponemos OK. Listo, colocamos aquí. ¿Por qué 3? Esta sería como la entrada, porque necesitamos alimentación, la señal que va a controlar el relé y la tierra. ¿Listo? Entonces empecemos a adicionarle, ¿sí? Primero la alimentación. Vamos otra vez en add. Vamos a agregar alimentación. Borramos, colocamos más 12 voltios y va a filtrarse una señal de 12 voltios. Ahora si alguien dice quiero 5 voltios, pues pone 5 voltios. Quiero algún otro valor, 15, pone 15 y van a filtrarse. No todos los valores están, no hay 14, no hay 11, no hay 7, ¿no? Solo los valores estándar, ¿sí? De niveles lógicos. Entonces en este caso yo voy a querer 12 porque voy a utilizar un relé que funciona con 12 voltios. Entonces enter y voy a trabajar generalmente con los elementos que están dentro de supply 1, ¿sí? Me parecen un poco más estándares estos de aquí. Listo. Entonces faltó aquí. Muy bien, si yo ya agregué la alimentación, lo que voy a hacer es cablearlo. Entonces este número 3 voy a cablearlo hacia la alimentación. Entonces me coloco aquí con wire. Wire es para cablear. Selecciono, hago clic en este punto, clic ahí para generar una curva y clic. Y aún así se sigue quedando con querer hacer más líneas. Entonces le presiono escape. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo compruebo que esto está correctamente conectado? Porque ustedes posiblemente le hayan hecho clic y no haya conectado en algunos casos. Entonces agarran y ponen acá donde dice move. ¿Qué estoy haciendo? Voy a mover objetos o voy a mover elementos dentro del canvas. Entonces se fijarán que todos los elementos tienen un más en algún punto. Por ejemplo, acá está el más y acá hay un más. En realidad es una cruz. Y esta cruz denota el origen. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy clic en ese origen, es seleccionado para mover ese elemento. Igual acá, mover ese elemento. Ahora ustedes dirán, pero si le doy un poco más lejos, no llego a moverlo. No llego a moverlo. Hasta cierto punto ya lo coge. Correcto. Ahora, fíjense que el componente arrastra al cable o a la conexión. Entonces está bien conectado. Ahora también podrían hacer que agarren al cable. El cable no tiene ese origen, entonces lo agarran de cualquier parte y está conectado. ¿Listo? Entonces así pueden ustedes comprobar que los cables hayan sido conectados correctamente. Vamos, sigamos. Coloquemos tierra. Vamos a ponerle acá GND, siempre de supply 1. Ok, ahí. Wire, clic. Perfecto. Ya le agregué alimentación, tierra y acá me faltaría la señal. Muy bien, vamos a utilizar entonces una resistencia, ¿sí? Porque vamos a utilizar un transistor para controlar esto. Entonces buscamos una resistencia. Vamos a ir a la librería RCL, pero no vamos a poder encontrar directo la RCL. Entonces ponemos asterisco resist de resistencia asterisco. Enter y va a sacar todos los que coinciden con asterisco resist asterisco. Entonces yo busco, en este caso, la librería RCL. Ahí está. ¿Sí? RCL. Correcto, voy a utilizar el estadounidense y fíjense en esta que es el encapsulado R-US sub-0207/7 es el que me denota el tamaño de un cuarto de watt, ¿sí? Entonces, y porque también acá fíjense, acá hay un escalímetro,
este escalímetro me está diciendo que más o menos esta distancia es de 5 milímetros, y si nosotros vemos por acá hay 5 milímetros, correcto. Entonces el componente más o menos medirá 7 milímetros desde el agujero de este punto hasta el otro agujero que tengo en la resistencia, y ese 7 se denota el 7 que aparece acá, correcto, porque podría decir por ejemplo acá 10. Fíjense, el agujero con el agujero sigue siendo la misma resistencia, solamente que la distancia ahora es 10. 12, un poco más extenso, 15. Entonces yo voy a trabajar por ahora 7, correcto, le agrego en este punto, listo. Muy bien, un transistor, voy a colocar el BC548, ¿sí? Es un transistor NPN, BC548. En el caso de ustedes tienen que buscar su circuito, ahí está, un BC548, enter, por acá, listo, ya está. Me falta, ¿qué cosa? Un relé, vamos a ver el relé, asterisco, relay, asterisco. Muy bien, veamos un relé de 12 voltios, aquí está la librería relé, van a ver que hay una infinidad, ¿sí? Entonces en este caso va a ser el archivo o la carpeta o el componente que diga G5L, este de aquí. G5L va a ser el componente que va a ser al relé de 12 voltios, ¿sí? O ahora ya existe también de 5 voltios, ¿sí? Entonces aquí mira, muy bien, muy bien. Falta aquí el diodo volante, ¿sí? Para eliminar los picos negativos, entonces voy a colocar aquí en asterisco 1N 40,0 y algo, entonces en este caso 40,04, ¿sí? Conectado, esto va en inversa, ¿sí? Ya está, muy bien. Terminamos el circuito. Lo que nos está faltándonos aquí es ponerle la bordera de salida, porque acá tengo mis, he girado, jóvenes, he seleccionado y con anticlic o clic derecho, digamos, gira, ¿sí? Cuando lo seleccionas, gira. Tú lo seleccionas, lo estás moviendo, pero con anticlic puedes girar el objeto. Muy bien, yo lo dejo aquí. ¿Por qué? Porque voy a colocar acá 3 pines para borneras, y estas borneras van a ser cada uno de estos de aquí. El primero con el segundo va a ser normalmente cerrado, y el segundo con el tercero normalmente abierto. Entonces para borneras, jóvenes, pongo aquí en add, coloco asterisco con otra vez doble n, asterisco, espacio de algún componente conector, y ACK, asterisco, de que en este caso el ACK es el que contiene a las borneras. Ahí está, necesitamos de 3, muy bien, ahí está. Como aquí lo tengo, clic derecho para girar, ahí está, muy bien, listo. Muy bien, ahora cablemos y ya tendríamos, pongo acá en wire y cableo, clic, 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 escape. Muy bien, aquí necesito la alimentación, entonces duplico, ahí está una forma de aprender a duplicar, o copy, agarro esta fuente y lo duplico, coloco acá arriba, porque esta fuente va a llegar al relé, entonces genero aquí un clic, 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 escape, igual otra vez aquí clic, 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 clic. Muy bien, acá falta tierra, ¿sí? Entonces voy a otra vez duplicar, duplicar y duplico esta tierra. Muy bien, clic. Ahora hay otra forma de cablear o de generar unión también, jóvenes. Simplemente mira, ponen mover y unen estos pines o los terminales ahí. Se han unido donde debería haber cable, y cuando arrastro se ha generado el cablecito. ¿Correcto? Muy bien. Comprobemos que todo está unido. A ver, pongamos mover y coloquemos acá. A ver, este componente, acá está su origen, muevo y arrastra los cables. El transistor, agarro y arrastra los cables. La tierra arrastra el cable. El relé arrastra, arrastra. La fuente arrastra. ¿Sí? Estoy comprobando que está unido, que están unidos, no están sobrepuestos. Muy bien, aquí falta algo, jóvenes.
En este caso aquí tengo un nodo, y este nodo, ¿sí?, podría confundirse tal vez con algún cruce de cable donde no hay una unión. Entonces, para confirmar, simplemente es para diseño, ¿sí?, porque acá ya está, mira, si se fijan, yo agarro en mover y estos se van los tres, entonces está confirmado que ahí hay unión, sí, que es un nodo, pero para que visualmente se note un poco más acertado, vamos a colar aquí la herramienta Junction, que genera un punto resaltante de que ahí existe un nodo. Muy bien, jóvenes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace este circuito? Vamos a ver. Dice, yo le voy a dar alimentación 12 y tierra, y aquí va a venir una señal digital. Esta señal digital puede ser de 0 a 5, ¿sí?, o puede ser de algunos valores un poco más, pero vamos a manejarlo de 0 a 5 para colocarlo en algún Arduino. Esta señal, que es 0 o 5, va a hacer polarizar a este transistor para que entre en corte o saturación. O sea, estaría trabajando como un switch, cierra o abre, cierra o abre. Entonces, ¿qué va a hacer? Que a la bobina del relé le va a dar la alimentación, va a cerrar circuito con tierra para darle la alimentación, o va a abrir el circuito hacia tierra para no darle nada de alimentación, o no cerrar circuito. ¿Correcto? Muy bien, entonces esta bobina se energizaría cuando acá tengo un 1 digital, y no tendría funcionamiento cuando tenga 0. El diodo es un diodo volante para descargar a la bobina cuando se ha cargado o cuando está funcionando. Y por este lado tendría los contactos de normalmente cerrado, que son entre 2 y 3, y los contactos de normalmente abierto entre 2 y 1. Para poder hacer algunas ediciones o algunas modificaciones, ¿sí?, como por ejemplo el valor de esta resistencia, o el valor de este conector, o el valor de esta bornera, se utiliza, ¿sí?, la herramienta Value, que es esta de aquí. Entonces yo puedo seleccionar Value y le digo a la resistencia, vas a ser de 1 kilo ohm, 1K, correcto. De esta bornera vas a hacer out de output, y acá in de input, correcto. Pero si ya le has asignado, también le puedes editar, ¿no? Por ejemplo, yo quiero aquí que no diga G5L, sino relé. Entonces me va a preguntar si quieres realmente modificar, le digo que sí, que ya no es G5L, sino RLY, de las siglas de relé. ¿Listo? Correcto, ahí está. Correcto, entonces ya he modificado los valores, entonces podría cambiar los valores de los condensadores, o también por ejemplo de este diodo, ¿sí?, es 1N4004 y comercialmente existe el 4007, entonces ya le cambia a 4007. Perfecto, muy bien. Ahora veamos el cambio de los nombres, no de los values. Entonces eso se hace con la herramienta que está al frente de values, que es name. Le doy check, y en este caso esta se llama R1. Yo podría cambiarle, por ejemplo, a res1, sí, pero no nos conviene, jóvenes, porque tendríamos que estar cambiando todos los componentes para tener más personalizado. Bueno, yo lo voy a dejar por ahora aquí, porque las resistencias generalmente tienen el nombre de R y algún número para identificarlas en el orden que han aparecido. Entonces dejámoslos así. Acá SL, o alguien podría colocar tal vez con 1 de conector 1, y este X1, entonces con 2 de conector 2 podría ser, ¿sí? Muy bien, veamos ahora nombres de los cables. Aquí tenemos para hacer aparecer el nombre de un cable, como por ejemplo aquí, ¿cómo te llamas? O cómo se llama, o cómo lo ha nombrado Eagle a este cable. Le ha nombrado $3. Siempre tienen esta estructura, ¿no? $, y un número. Por ejemplo, el de acá abajo, $5. Si yo le quiero cambiar, ¿sí?, de nombre, entonces yo podría ir aquí, donde está aquí, este es un nombre, entonces otra vez utilizo la herramienta nombre y cambio ese nombre. Ya no se va a llamar $3, sino le voy a llamar, como esto es del normalmente cerrado, entonces NC, ¿sí? Ya está, NC, entonces este sería el cable de NC. Este se va a llamar
NO de normalmente abierto o normalmente open. Y acá el centro me faltó hacer aparecer la letra, o sea, decirle que aparezca el label ahí, y le voy a cambiar ese nombre que apareció ahí, le voy a poner con de común, correcto. Entonces así podrían ustedes colocarle nombres aquí. Bueno, sería un poco más detalloso, pero no sería tan necesario. Muy bien, veamos ahora. Corrijamos eléctricamente a ver si esto tiene algún error. Por ejemplo, aquí podemos colocar donde dice ERC. Lo que me está diciendo que va a ser un chequeo de reglas eléctricas. Si algún componente no está bien conectado, no tiene algo coherente. Entonces hacemos check, check. Y acá en la parte inferior me dice el chequeo de los errores o de las reglas eléctricas. Me dice que no errores ni warnings, ¿sí? No hay ningún warning, ningún error, o sea, no hay error ni advertencias. Veamos cuándo podría haber algún error, ¿sí? Vamos a hacer un cable que una tierra con alimentación. Incluso me preguntan, ¿no? ¿Está seguro que quiere unir 12 con GND? Le digo que sí. Y ahora sí, jóvenes, hemos creado un error para poderles mostrar cómo aparece cuando existe un error. Entonces podemos ponerle acá otra vez que me chequee las reglas. Y aquí, jóvenes, me apareció un error. Me dice qué cosa. Error 1, supply, o el pin de supply de alimentación GND sobrescrito con el mismo de un signo o de una señal de 12 voltios. Entonces ese ha sido el problema. Y si yo digo, a ver, muéstrame cuál es, le voy a dar doble clic sobre él y él me va a señalar, es este. Ahí está, me dice. Ahí está ese error. Bueno, me lo está mostrando el GND porque es el que está teniendo el error. En realidad me está diciendo que tierra se está uniendo con 12 voltios. Entonces tengo que subsanar ese error, ¿sí? Y simplemente cierro esta ventanita. Me doy cuenta que esa conexión no es correcta, lo borro, he presionado aquí donde dice el tachito de basura o delete y le doy clic, clic, clic y se borró. Y ahora le doy otra vez chequeo eléctrico y no hay ningún problema. ¿Correcto? Muy bien. Con lo que es esquemático entonces ya hemos terminado. Empecemos ahora a trabajar con el PCB. Muy bien, entonces le damos aquí en el quinto botón de aquí en la parte superior donde dice generate slash switch to board, ¿sí? Si es que no está creado te lo genera y si es que ya está creado te switchea esa ventana. Entonces yo le doy clic, me pregunta, ¿quieres crear un PCB de este esquemático? Sí, le digo yes y se ha abierto una nueva ventana que en este caso es de board. Y aquí están los componentes que yo he escogido, ¿correcto? Entonces en su caso ustedes también deben de tener algo parecido, ¿sí? Si a alguien le ha aparecido, ¿sí? Por ejemplo, con un encapsulado en rojito, ¿sí? Significa que ha escogido un componente en SMD. Tienen que encontrar todos de color verdecito, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos son true hole. ¿Qué significa true hole? Que estos componentes se sueldan haciendo un agujero, ¿sí? En cambio los rojitos son SMD, no necesitan un agujero, simplemente se sueldan sobre la superficie, ¿correcto? Entonces, ¿cómo podemos reordenar nuestro circuito? En este caso es un circuito pequeño, pero yo recomiendo que hagan lo siguiente cuando tengan un circuito más grande, en donde tengan una cantidad inmensa de componentes. Vamos a arrastrar automáticamente a nuestro puntero el componente que estamos requiriendo colocar en alguna parte en mi placa. Esta sería la placa o el tamaño de placa por defecto que he escogido. Puedo achicarlo o agrandarlo. Muy bien, entonces agarremos en nuestro puntero el componente que queremos trabajar. ¿Cómo debería de ser? Bueno, tenemos que colocar en un lado el PCB y en el otro lado el esquemático. ¿Para qué? Para hacer seguimiento a nuestra placa, a nuestro esquemático. Empecemos primero con el conector. ¿Qué nombre tiene? En este caso el nombre es con 1. Entonces yo en el PCB lo que voy a hacer es, para jalar a mi puntero ese componente, es primero mover. Y aquí tengo una línea de comandos. Esta línea de comandos es como un espacio donde yo puedo poner comandos y estos comandos se pueden
ejecutar, y en esta línea de comandos yo voy a colocar el nombre, que en este caso es con1. Entonces coloco con1 y automáticamente a mi mouse ha venido el conector. Este conector que estoy moviendo en el lado del PCB es el mismo componente que está aquí en el esquemático. Muy bien, entonces agarro y con la rueda del mouse me voy para adelante para maximizar, ¿sí? Girando para adelante es maximizar, girando para atrás es agrandar. Listo, entonces o achicar en todo caso, y clic derecho para poder girar y ver en la posición que yo quiera, ¿no? Ya provisionalmente lo dejo ahí. Listo, ahora ¿qué viene? Bueno, las fuentes no tienen un conector o no tienen un elemento, seguiría la resistencia R1, entonces pongo acá en mover R1 y ahí está. Sí, yo sé que va aquí, sí, a la vista, y se nota que aquí está una línea o un cable que viene por ahí. Muy bien, ¿qué más viene por aquí? El transistor es Q1, muy bien, como nombre Q1, no importa si es en minúscula, jóvenes. Ya está, ahí, listo, un poquito más, y ahí. Veamos, ¿quién viene después? Ah, viene el relé, y también acá el diodo. Muy bien, entonces acá arrastremos el relé. ¿Cómo se llama el relé? K1. Muy bien, veamos acá, así, correcto. Entonces más o menos por ahí, como va yendo, diodo 1N4007B1. Entonces, estas instrucciones o esta instrucción que estamos haciendo actualmente, jóvenes, es más o menos como indicándole al Eagle que recógeme el componente que te estoy nombrando a través de move, ¿no? O muéveme con este componente, correcto, ya está. Y por último me quedaría el con 2, listo. Entonces este con sería lo más adecuado ahí. Muy bien, ya he ordenado en referencia a mi esquemático. Ahora, una vez que ya he reordenado, entonces ustedes de todo el, digamos, enmarañado de componentes que vino inicialmente, ahora ya lo tienen más o menos ordenado. Eso no significa que ya están en su mejor posición, hay que hacerle algunos cambios, y eso es lo que vamos a ver ahora para poder hacer una buena placa. Entonces veamos, a ver, primero cumplamos con algunas reglas. Una de las reglas del PCB, de PCBs, vamos a maximizar esto, de PCBs, es que las líneas o los cables sean lo más corto posibles. ¿Y qué significa lo más corto posibles? Es hacer que el componente que está unido el uno al otro, ¿sí? Como por ejemplo que fíjense, en este punto a este punto estén lo más cercano posible. Entonces, y este otro punto está unido con el otro punto. No sería lo más cercano posible, ¿no? Entonces podría agarrar y decir, giro, ¿sí? Y ahora sí están lo más cercano posible. Miren, aquí y aquí, aquí y aquí. Posibilidad, ¿verdad? Ya está. Ahora, mientras ustedes van reordenando los componentes, ¿sí? Los cables o los indicadores que hay un cable, ¿sí? Necesitan ser refrescados. ¿Para qué? Para encontrar la ruta más corta en la nueva posición que están colocando. A ver, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, si yo agarro y digo, por X motivo mi diodo debería ir en este punto sí o sí, fíjense, este pad se ha traído esta línea y esta otra línea, pero estas dos líneas no son las más cortas, porque esta podría ir primero para acá y luego para acá, sería una más corta. Entonces, actualizar estas nuevas líneas más cortas serían utilizar la herramienta de Rat's Nest. Entonces yo hago clic aquí y fíjense, ha buscado automáticamente la ruta más corta. Entonces aquí he encontrado que la ruta más corta es de aquí a aquí y la ruta más corta es de aquí a aquí, ¿correcto? Muy bien. Ahora si yo regreso aquí a la posición, pues se fijarán que ahora no ha actualizado, porque acá la ruta es más corta, es ¿verdad? Entonces vuelvo a darle Rat's y ya me indicó que ahí es la nueva ruta más corta. Entonces cada vez que ustedes muevan están haciendo Rat's hasta que encuentren la posición más óptima. Muy bien, aquí vemos, fíjense, los componentes creo que mejor irían de la siguiente manera. Esto que está por aquí
Me acerco para que tenga la ruta más corta. Este componente lo podría colocar en esta parte y este podría venir. Ya, se me ocurre de la siguiente manera. Aquí. Así. Y ya está. Creo que sería la más óptima. ¿Correcto? Y tiene la forma un poco más rectangular, ¿sí? Porque podría ser todo este rectángulo en la plaquita. ¿Correcto? Y buscaba la ruta más corta también, ¿sí? Entonces si yo le doy rasnes, en este caso no se modifica nada porque estaban automáticamente en la ruta más corta. Correcto. Muy bien, ahora veamos entonces que achiquemos nuestra placa, porque ya tenemos nuestros componentes más o menos en la forma más óptima. Entonces achiquemos nuestras placas. Yo voy a hacer ¿qué cosa? Seleccionar todo un grupo y moverlo hacia un lado. Y para seleccionar todo un grupo lo que tienen que hacer es, tanto en el esquemático como en el PCB, primero agrupar, y agrupar es con esta herramienta que dice Group. Entonces yo agrupo aquí, agrupo a todos, se han seleccionado todos, le digo mover, y no le digo automáticamente con clic izquierdo mover, sino con clic derecho, en cualquier parte del canvas, clic derecho y va a aparecer un menú en donde en algunos casos aparece más y en algunos casos, en este caso, aparece solo Move Group o mover el grupo. Entonces mover el grupo y ya moví el grupo. Correcto, lo posiciono más o menos por aquí como para que tenga un buen lugar. Ahora mover, tengo que mover este lado porque para achicar la placa, entonces agarro clic y ese lado lateral lo muevo, ¿sí? Fijándome que no pierda, fíjense, verticalidad o horizontalidad, ¿sí? Acá arriba tampoco. ¿A qué me refiero con verticalidad o horizontalidad? Que no pase esto, ¿no? Que mi placa no se haga esto, sino que esté vertical y horizontalmente bien, ¿sí? O tampoco esto, ¿no? Así, ¿sí? Entonces que esté verticalmente. Ahora, veamos cómo se hace eso en el esquemático. Entonces regresemos al esquemático. Existe otra vez el que dice Switch to Schematic. Ahí está, ahora estamos en el esquemático. Podemos mover todo un grupo, igual, ¿sí? Seleccionen todo lo que quieren mover. Por ejemplo, acá le doy a la herramienta agrupar, hago un recuadro, he seleccionado todo eso, mover, clic derecho, mover, y he movido todo, ¿no? Tal vez así sería una forma de poder ver distinto el circuito, pero ya he movido. Entonces mientras ustedes no hayan hecho otra selección, se conserva esa selección. Entonces podría darle otra vez clic derecho, otra vez mover y regresarlo si es que quieran, ustedes. ¿Listo? Ya está. Vamos ahora continuando con el diseño. Veamos, no hemos trabajado aquí el grid, ¿verdad? La grilla. ¿Qué me ayuda la grilla? Fíjense, cuando yo quiero mover un componente, ¿sí? El componente solo se mueve en ciertos puntos, en un recuadro, ¿sí? Con un paso, digamos. No se me mueve, por ejemplo, no quiero que se mueva en ese paso, sino a la mitad nada más, a la mitad, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es modificar la grilla. Quiere decir que ese paso que ha dado la voy a modificar. Entonces acá yo coloco grilla o grid, y en grilla está actualmente en 0,05 partes de una pulgada, inch. Entonces podría decir, como es 5, la mitad, ¿sí? La mitad de 5 es 2.5, que en este caso sería 2 y 5. Ok, y ahora entonces la grilla se ha disminuido a la mitad. Entonces, ¿qué significa? Que ahora sí me permite hacer pasitos más cortos. ¿Se fijan? Entonces yo podría así tener una fineza un poco más detallosa. Muy bien, veamos ahora entonces cómo empezamos a hacer pistas. Entonces vamos aquí donde me dice root, hago clic derecho y ha cambiado aquí la barra de herramientas a diferentes parámetros. El primero me está indicando a mí qué capa o con qué capa voy a hacer esa ruta. Puedo yo hacer la top, que es la parte de arriba, y la bottom, que es la parte de abajo. En este caso yo voy a trabajar con la parte de abajo porque mi placa va a estar soldada hacia abajo. Listo. Ahora aquí todos estos componentes, sí, lo vamos a poder escoger con clic derecho. Sí, clic derecho. Ahora te van a entender cómo escoger. Es hacer la ruta
las herramientas que me ayudan para poder hacer las curvas. Muy bien, acá el radio, si en algún momento quiero hacer radio, aquí el grosor de la pista, si el grosor que voy a iniciar, aquí la vía que voy a utilizar, la vía es para hacer puentes, y aquí el diámetro de esa vía, y aquí el agujero o drill de esa vía. Estos tres puntos últimos es para hacer puentes, ¿sí? Ya lo vamos a aprender al rato. Entonces, por lo pronto me interesa que esté en bottom para que haga pistas para abajo o en la capa de abajo, y el grosor. Pero fíjense aquí aparece 0.001, 00 o 0.012, 0.016, no me da mucha información. Es porque esto de aquí están en pulgadas, ¿sí? Entonces para nosotros se nos hace un poco más fácil trabajar en milímetros. Entonces, ¿dónde se cambian estos valores a milímetros? Vamos a grid, y en grid, acá donde decía signs y donde hemos modificado a 25 o a 2.5, en este caso la mitad de 5, le colocamos, en vez de pulgadas, colocamos milímetros. Automáticamente ha escogido cuántos milímetros equivale lo que hemos colocado, y era 0,635 milímetros, ese número que aparecía como 0,025. Entonces, y automáticamente todos los datos que acá aparecen, tanto del drill, del diámetro, del grosor de la pista, se han convertido en milímetros. Entonces yo podría decir, ¿saben qué? Quiero, por ejemplo, 1 milímetro, un milímetro y un poco más de grosor de pista. Si alguien dice, no, quiero un poquito más, a ver, 1 milímetro, 2 milímetros, ahí está, 2 y algo más de grosor de pista. Por ejemplo, quiero la mitad, medio milímetro, podría ser en 0,4 o 0,6, mejor dejamos 0,6, medio milímetro de grosor, ¿correcto? Muy bien, entonces yo lo voy a dejar aquí en 0,08 para que sea un poco promedio, que no sea tan grueso, y hagamos. Entonces vamos aquí donde hay una línea, ¿sí? O un cable, y hagamos clic aquí, clic, y automáticamente se ha colocado un cable en la capa que estoy diseñando. Ahora está como el seguimiento de la ruta como angular, o sea, ¿qué quiere decir? Mira, fíjense, se ha generado un ángulo recto, ¿verdad? Es porque acá estoy seleccionando esta herramienta. Podría alguien darle clic acá, darle clic acá, darle clic acá, hasta escoger la más cómoda y cumplir con las reglas que hemos hablado en clases. Pero yo voy a hacerlo un poco más sencillo, que es haciendo clic derecho. Entonces, con clic derecho saltas a la siguiente opción de seguimiento en la ruta. La siguiente, y así sucesivamente. Ya que tenemos curvas, podemos ponerle curvas, podemos ponerle otra vez un radio. Si yo lo voy a hacer puro ángulos obtusos, entonces podemos hacer, ahí está, un ángulo obtuso, aquí podría ser ángulo obtuso, y ahí termino. Automáticamente si tú le llegas al final de donde estaba llegando el cable, automáticamente se cierra y se genera la pista en la ruta que hayas especificado. Entonces acá, por ejemplo, vamos a ponerle otro clic, solo estoy haciendo clic, solamente aquí, clic, aquí, jóvenes, fíjense, la grilla no me permite, solo llega hasta ahí o me llega hasta arriba, ¿no? Y no está en horizontalidad con el agujero de acá. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, dejo ahí a la mitad mi pista, clic, y ahora le doy escape y hago desde el pin que no está en la grilla correctamente. Entonces ahí automáticamente me coloca horizontal, correcto. Vamos por este lado, ahí está, listo, ajá, ahí está. Ahora dejemos esto aquí un rato, vamos a tener algo interesante ahí. Hagamos esto de aquí hasta el otro lado, hagamos esto ahí, listo, perfecto. Muy bien, veamos algo. Aquí tenemos todas las pistas están correctas, ¿verdad? Hasta ahora. Veamos esto de aquí. Aquí necesito alcanzar este punto, pero tengo en el camino este componente. Podemos hacerlo de la siguiente manera: ir por acá abajo, hacer esta ruta y llegar. Pero voy a aprovechar el no ir por debajo para hacer una nueva herramienta acá, o para mostrarles una herramienta que es el puente, generar puentes.
Y los puentes, jóvenes, no son curvas, son líneas rectas, porque al final ese puente va a ser un cable en la capa superior, ¿sí? En la capa donde están los componentes. Entonces voy a hacerlo a través de un puente, que quiere decir que mi pista va a ir hasta por acá, y de aquí va a pasar en un puente hasta el otro lado y va a llegar a su destino o al lugar donde debería de llegar. Entonces voy a configurar puentes. Vamos, aquí donde dice vías dijimos que nos permite hacer puentes. Entonces voy a escoger que la vía que voy a utilizar para pasar de una capa hacia la otra va a ser redonda, ¿sí? Voy a utilizar un diámetro de esta vía de aproximadamente 1.7 milímetros, y el agujero puedo dejarlo en 6 o pasarlo a 8, ¿sí? Un 8 mejor, ya está. Listo. Entonces, jóvenes, aquí es tan sencillo, haciendo simplemente puro clics. Hagamos clic, entonces llevemos hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí podría ser, ¿sí? Ahí, clic, y estamos aquí. ¿Qué quiere decir? Que de este punto va a ser un puente hasta este otro lado, pero sigo en la misma capa. Entonces tengo dos opciones. La primera es cambiar, utilizando aquí el menú cambiar de capa, ¿sí? Entonces al cambiar de capa, automáticamente la pista que viene es de color de la capa superior. Entonces este punto acá donde me he quedado, entonces se debería de convertir una vía para unir la capa bottom con la capa top, y lo va a generar él automáticamente. Entonces va a llegar el puente hasta acá, clic, y fíjense, se ha generado automáticamente, ¿qué cosa? La vía, con las características que se ha puesto acá. Es redonda, con un diámetro externo de 1.7 milímetros y un agujero de 0,8. Muy bien, estando aquí, otra vez debo de regresar a la capa bottom, ¿verdad? Entonces otra vez voy por acá y regresé a la capa bottom. Listo, y automáticamente también aquí se ha generado una vía. Muy bien, entonces ya hemos aprendido a hacer puentes, ¿correcto? Muy bien, veamos ahora cómo puedo yo cambiar el grosor de las pistas, porque ya he diseñado las pistas, pero quiero cambiarlas, ¿no? Por algún X motivo. Tengo dos opciones. La primera es hacer propiedades de las pistas y en las propiedades cambiarle grosor, y la otra es cambiar a través del atributo change. Vamos a hacer las dos. Primero, vamos acá donde dice info para encontrar las propiedades de cada una de las pistas, o de cualquier objeto en realidad. Entonces yo voy acá y le digo pista, ¿cuáles son tus propiedades? Y acá entre las propiedades me dice width, que era el grosor, y había escogido 0,8. entonces le voy a decir que engruésate hasta el doble y aplicar, y ahí está, se engrosó el doble. Ya cambié el grosor de las pistas. Ahora, si yo le digo acá, tú engruésate ahora también el doble, 1.6 milímetros, aplicar, y miren, fíjense, no se ha aplicado a toda la línea, solamente a la sección que he seleccionado, que en este caso es la horizontal. Entonces tendríamos un pequeño problema en hacer a todas las pistas que yo requiera en una determinada zona. Entonces vamos a utilizar ahora el atributo change, y el atributo change no es entrar a las propiedades, sino a la herramienta change que está aquí, change, le digo width, y el width le digo qué grosor quiero cambiar. Entonces aquí yo le digo width 1.6 y automáticamente puedo hacer clic, y yo cambio todos los que quiero, correcto, todos los que quiero. A ver, por ejemplo estas, sí, y ahí está, ya cambié todas las líneas al grosor que yo quiero. Para mostrarles tres herramientas nuevas o tres cosas que debemos de hacerle a nuestra placa, es primero hacerle relleno adicional, ¿verdad? ¿En qué caso nos serviría? Cuando nosotros tenemos ángulos de 90, ¿sí? Podemos hacerle un relleno a este ángulo de 90, o cuando tenemos, por ejemplo, un cruce de 4 pistas, ¿sí? Tendríamos casi como un más, ¿no? Algo así como aquí, un más, entonces, pero de pistas, y necesitamos hacer un relleno para generar los ángulos obtusos. Entonces vamos a utilizar la otra herramienta que es Wire, ¿correcto? Entonces en Wire otra vez escogemos aquí el width, el grosor de la línea que queremos escoger. Por este caso está 1.6, significa que está el mismo grosor que tenemos aquí. Y por ejemplo yo quiero hacer acá un relleno adicional. Tengo las mismas opciones de hacer clic derecho y me generaría
un relleno interesante, ¿sí? Si por ahora alguien quiere hacer un relleno como esto, rellenar por ejemplo esto, ¿no? Quiero que esto sea rellenado, correcto, o esto, todo esto que sea un relleno de este grosor, ¿sí? Un relleno particular, ¿sí? Entonces decorar es hacer con este wire, ¿sí? En donde no necesitas tener una ruta, ¿sí? Sino simplemente llena con la capa que está seleccionado pero al vacío, ¿no? Entonces si yo quiera por ejemplo hacer, no sé, aquí algo adicional como un check, ¿no? Como un check, ¿listo? Ahí está, llené el vacío, pero eso es pista al vacío, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a dejar esto un poquito más abajo para hacer alguna observación. Ahora veamos, necesitamos hacer el relleno pero automáticamente en toda la pista, ¿correcto? Perdón, antes de hacer el relleno en toda la pista lo que vamos a hacer es hacer los agujeros, porque esta plaquita debe necesitar agujeros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos sostenerla en algún circuito. Entonces vamos a regresar a esquemático, y a esquemático le vamos a agregar los holes, y acá ponemos en adicionar y buscamos asterisco hole asterisco, y entre las librerías tendremos una librería que dice hole mount hole, y vamos a escoger el de 3.2 milímetros. 3.2 milímetros, ¿por qué? Porque este tiene un agujero de 1/8 de pulgada, que son los pernos comercialmente más pequeños, de 1/8 de pulgada, o 3.2 milímetros de agujero. Entonces he colocado 4 agujeritos para colocarlos estratégicamente en las 4 esquinas, ¿sí? Para que tengan 4 agujeros y poderlos sostener. Podrían colocar menos, sí. Entonces vamos en mover y colocamos aquí nuestro agujerito. A ver, ojo con esto, el agujero no significa que es toda esta gráfica, ¿no? Solamente esta parte central. El resto de afuera es indicativo que es parte del agujero, porque aquí va a ir el perno y va a ocupar en la cabeza del perno algo más grande que el propio agujero, ¿verdad? Ya está. Ahora veamos que en este lado, pongamos cualquier cosa, aquí hay un problema, ¿no? Se está chocándose con la estructura de la bornera, entonces vamos a colocarlo un poquito más lejitos. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra placa tiene que ser un poco más grande, entonces hay que arrastrarlo un poquito más acá, ahí. Sí, por ahora, como es demostrativo, ya ustedes tienen que acomodarlo un poco más pequeño, como para que no sea tan dimensionalmente tan grande la placa, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerlo, listo, y aquí, listo. Este lado creo que está acá por demás, lo voy a achicar un poco más esto. Fíjense, lo estoy haciendo totalmente simétrico para que podamos tener una placa de buen acabado. ¿Listo? Correcto. Y ahora sí está totalmente simétrico, con 4 agujeros en los extremos como para poderlo sostener. Lo que nos quedaría ahora es generar un relleno automáticamente en los espacios aquí vacíos, como para que pueda tener relleno y no esté consumiendo o desgastando el cobre que tengamos en todos estos vacíos. Entonces vamos a hacer un relleno. Puedes hacer tú dos cosas: un relleno, sí, al vacío, o sea, que quiere decir no referenciado a ninguna pista, y un relleno vinculado a alguna pista. Entonces, ¿cómo tenemos, qué pistas tenemos aquí? Por ejemplo, aquí tenemos 2 pistas que ya los hemos nombrado, ¿no? O 2 cables que los hemos nombrado, el NC, el NO, COM. Pero también existe aquí uno, el más 12 voltios y el GND. Entonces veamos cómo podemos ubicar esos en este lado. Entonces aquí, ¿cuáles serán GND? O ¿cuáles serán más 12 voltios? ¿Cuáles serán NO, NC o COM? Veamos, vamos a utilizar la herramienta Show. Y acá arriba con comandos. Vamos a colocarle Show en inglés, espacio, ahí está, Show en inglés. Vamos a decir, muéstrame GND. Y le doy clic y me dice, este es GND. ¿Correcto? Muy bien, entonces veamos ahora acá también más 12 voltios. Show, más 12 voltios. Me dice, este es 12 voltios. Show, NC, que es un cable que yo nombré.
ahí está NC, show NO, ¿sí? Y show com, que también nombré, ahí están. Entonces yo lo voy a hacer por ahora todo orientado a GND, para que el relleno sea GND. Entonces vamos a la herramienta de Polygon, ¿sí? Polygon. Cuando escojo Polygon, lo que me permite hacer es un recuadro de relleno, ¿sí? Y en este caso comenzamos aquí, es decir, el grosor que va a ser el contorno del polígono, yo le pongo el más fino, el más delgado, ¿sí? No interesa mucho esto, pero a mí no me gusta verlo tan pronunciado, entonces el más delgadito para que no sea tan pronunciado. Esto lo dejo por defecto. El isolate, jóvenes, ¿qué es? Es la separación de ese relleno con la pista que tú tienes activa. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto se va a separar de esta pista? El relleno. O sea, va a haber un vacío entre ellos. Entonces, eso es el isolate. Inicialmente 0. No. Le voy a colocar, a ver, si esto de aquí es 1.6, le voy a poner la mitad, 0.8. ¿Listo? Entonces quiere decir que va hasta más o menos donde está el mouse actualmente, hasta ahí se va a separar. ¿Listo? Muy bien, entonces ahora les tengo que decir también que tiene que ser referenciado a GND. Entonces aquí donde dice comandos, ¿sí? Ojo con eso, mientras estén en polígono y hayan seleccionado sus propiedades, antes de hacer el polígono, coloquen a qué línea quiere ser referenciado, en este caso GND. Si ustedes querían referenciarlo a alimentación, el relleno lo harían y tendrían que escribir aquí alimentación, que es más 12 voltios. Si quieren otra pista, NC, escriban aquí NC. Si es NO, NO, pero yo lo voy a hacer con GND. Entonces GND y Enter. Muy bien, el polígono ya está referenciado a GND. Entonces vamos y nos ponemos en esta esquina, hacemos clic, ahí, clic, nos vamos hasta el otro lado, clic, y hacemos todo un polígono, ¿no? Un recuadro en realidad. Clic y clic, se cerró el recuadro y automáticamente, no se genera automáticamente, pero ya tengo el polígono. ¿Cómo veo el polígono? Con Rasnet, ¿sí? Hago Rasnet y automáticamente se ha generado un relleno, ¿sí? Con una separación que en isolate le pusimos 0.8, ¿sí? Ahora, si les parece muy corta esta separación, podemos cambiarlo igual de la misma manera utilizando change, isolate, y le digo un poco más, ¿no? Aléjate un poquito más, clic, le doy ahí y le doy en el contorno donde estaba el polígono, ¿no? El polígono lo hicimos en todo el recuadro alrededor, entonces démosles en alguna parte donde estaba el polígono, por acá estaba, ¿no es cierto? Clic y ahí está, otra vez se actualizó, sí, y ahora la separación es de 1 milímetro y décimas, ¿correcto? Ya está. Entonces ya tenemos el acabado. Ahora veamos algo interesante. Lo que ustedes tienen que hacer ahora es aprender a cómo esto llevarlo a una impresora y poderlo imprimir para que puedan tener y puedan fabricarlo, ¿no? Con la plancha, correcto, que ese es el método que actualmente todos conocemos, ¿sí? Recién vamos a ver más adelante en el curso cuáles son otros métodos un poco más detallosos o industriales, digamos. Muy bien, entonces imprimamos, sí, solamente las pistas, los pads y las guías, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es que entender cómo son las capas. Fíjense, layers o capas, nuestra PCB está constado de diferentes capas. Si nosotros no hemos explicado anteriormente esto, pero tenemos una capa que sea la capa bottom, que es todo lo azul, la capa de los pads, que son todos los verdecitos, la capa de los vías, que son los puentes, que no son parte de los componentes, pero sí son parte de la placa, la capa de los nombres, donde están todos los nombres de los componentes que tenemos aquí, la capa de los valores, ¿sí? Donde están los values, la capa del contorno, capa de los orígenes, que son este más, ¿sí? Este más o este más que tiene el relé. Entonces todas esas capas están aquí donde dice layer. Si yo hago aquí clic, entonces aquí tengo todas las capas seleccionadas con visión, o sea, esta partita donde dice azul, donde está una barrita azul o una selección azul, significa que están activos. Entonces yo voy a decir primero, ¿sabes qué? Quiero ver solamente lo que me interesa para fabricar las pistas. Entonces le digo none para que me borre todo. Si yo le doy aquí a aplicar,
como le he dicho que nada, none, no me muestra nada en mi placa. Entonces veamos, si yo le digo all me muestra todo, ahí está todo. Entonces veamos, ahora solamente quiero para lo que me sirve para hacer mi placa. Entonces le voy a decir none y me sirve, ojo con esto jóvenes, 16 que es button, los pads que son todos los agujeritos para que trabajen los componentes, las vías que son los puentecitos y la dimensión que es el contorno de mi placa. Y listo, ok. Y miren, fíjense, ha desaparecido todo a excepción lo que yo dejé marcado. Correcto, entonces esto ya está listo para poderlo enviar a una impresora y tenerlo en el papel cuché. Veamos cómo se hace eso. Vamos aquí a File, Print. Correcto, esperemos está cargando. Y en este caso yo tengo por defecto una impresora hacia PDF. Correcto, yo recomendaría que automáticamente o directamente lo manden a la impresora, porque cuando hacen un traspaso del archivo al PDF se pierden las dimensiones en décimas, y cuando lo imprimen como un PDF o lo llevan a alguna impresora y lo hacen a través del PDF, el PDF ya ha sido digamos modificado en décimas la escala que tiene. Entonces, bueno, por ahora lo voy a hacer en una impresora de PDF porque ahorita no tengo la impresora a la mano, pero ustedes les recomiendo que hagan directamente hacia la impresora. Okay, aquí escoger la impresora que tienen láser y que sea en papel cuché. ¿Correcto? Muy bien, lo interesante aquí o lo importante es tener la siguiente selección. Fíjense, aquí si yo quiero horizontal o vertical mi papel, listo, yo quiero el componente centrado, o lo puedo tener por ejemplo centrado en la parte alta o centrado en la parte baja, ¿sí? Yo lo voy a poner en el centro para no tener ningún pierde de impresión. Ahora lo más importante aquí, jóvenes, le tengo que decir en black, solid y capture. De ustedes debe salir en otras opciones, pero seleccionen estos tres. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Primero black, o sea que me dice conviérteme todo a negro. Si yo le quito black me queda con los colores de edición, entonces no quiero que me lo coloquen en negro para que la impresión salga todo en negro. Solid, que todo esté sólido, nada de grillas. Y caption es el nombre que acá abajo, si se fijan en la parte inferior, va a tener el nombre de qué boards, para que ustedes se orienten cuando tengan estas impresiones en casa, vean a qué placa le pertenece. Muy bien, listo, le doy OK. Y en este caso, si es la impresora conectada directamente, me va a dar automáticamente el papel y va a imprimir. En este caso me está diciendo ponle el nombre del archivo, yo le voy a poner el nombre en un X valor, le pongo el nombre y ya está, lo tengo en PCB. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes, entonces trabajen su proyecto, ¿sí? Yo voy a volver acá con todos los componentes y nos estamos viendo en el aula para trabajar en la siguiente etapa, que es diseños en PCBs, pero para acabado o con componentes en SMD. Saludos cordiales, jóvenes.